El proyecto del que voy a hablar analiza, como pone aquí, las dinámicas lingüísticas de lenguas criollas en la diáspora. Es un proyecto algo más grande, o sea que estamos viendo lenguas criollas de base española, portuguesa y francesa, pero como estamos hablando de diversidad aquí y me han pedido que haga una ponencia sobre las lenguas criollas de base francesa, entonces esas van a ser los ejemplos. Pues primero me gustaría situar un poco lo que voy a contar en lo que ya he llamado sociolingüística de la diáspora. Pues el marco de ese proyecto es, queremos analizar la construcción de identidades lingüísticas, o más bien identidades plurilingües, en los márgenes de lo que Vertovec, Blommaert y otros llaman la superdiversidad o también sociolingüística de la globalización, que parte de la idea de que se construyen nuevos espacios multilingües como resultados de fenómenos migratorios y resultados de la globalización. Y la idea principal es, como ya escuchamos un poquito en la ponencia anterior, que ya no podemos hablar de lenguas fijas en el sentido de estructuras estables y lenguas bien separables, sino que más bien Vertovec y otros hablan de recursos lingüísticos que se utilizan, que se combinan de manera muy dinámica, y eso es un poco el trasfondo de lo que estamos haciendo. Pues de esto resulta que hay que mirar cómo en intercambios comunicativos se proyeccionan nuevas distribuciones jerárquicas y distribuciones translocales de lenguas, o bueno, luego vamos a ver si todavía podemos hablar de lenguas fijas. Y también hay que analizar las repercusiones, sobre todo de estos procesos, en la reproducción de identidades multilingües por parte de los hablantes. Pues eso es el trasfondo. Lo que puede sorprender es que dentro de esa margen de superdiversidad o sociolingüística de la globalización, lo que todavía, o sea, actualmente se están realizando bastantes trabajos, se puede decir que está un poco de moda ese campo de investigación, pero lo que es sorprendente es que todavía no se han realizado muchos trabajos, o de hecho casi nada, dentro de la sociolingüística de la diáspora. O sea, la diáspora todavía no se ha investigado desde el punto de vista lingüístico, hay que decir. Hay muchos trabajos en el campo de la antropología, de la sociología, esto sí, pero de lingüística muy poco. Y esto lleva a las preguntas a las que esperamos contribuir con nuestro proyecto y que todavía casi no se pueden contestar. Por una parte, esto se refiere a los procesos de cambio lingüístico. Hay pocos trabajos que investigan qué pasa con lenguas de herencia cuando se trasladan a nuevos territorios, o sea, cuando se trasladan a contextos diaspóricos y ahí entran en nuevas situaciones de contacto lingüístico. Y lo que a mi parecer hay que ver no solamente es cómo cambia el sistema interno de la lengua, sino relacionar esta pregunta con cómo cambia el valor, o sea, la indexicalidad social, porque creo que solamente relacionando, conexionando estas dos perspectivas realmente se puede contribuir a un mejor entendimiento de lo que está pasando realmente en estos contextos diaspóricos. Esto es lo que voy a hacer hoy. Lo que no voy a hacer por razones de tiempo, pero por lo menos lo que quería mencionar, es el punto metodológico. Hablando de superdiversidad, de recursos lingüísticos, surge la pregunta, ¿se pueden realmente analizar estas situaciones de diversidad utilizando la metodología tradicional de la sociolingüística? Si ya no podemos hablar de sistemas estables, bien separables de lenguas, la pregunta es, ¿existe algo como diglosía, bilingüismo, los conceptos tradicionales, o investigando, haciendo investigaciones dentro de este ámbito de contactos en la diáspora? También hay que, y a mi parecer sí, hay que trabajar en una
actualización de los conceptos tradicionales de la sociolingüística. Pues analizando comunidades diaspóricas, como he dicho, ¿por qué queremos analizar las lenguas criollas dentro de este ámbito? Pues bastante fácil, la sociolingüística de la globalización se ha centrado hasta ahora en la emergencia de variedades de contacto, la emergencia de nuevas variedades híbridas, pero solamente como resultado del contacto entre lenguas estables. Y lo que todavía no se ha investigado, y a mi parecer es muy importante, cuando tomamos en serio ese concepto de superdiversidad, es mirar qué pasa cuando una lengua que ya es de contacto, o sea que ya ha surgido de una situación de contacto como las lenguas criollas, se traslada a la diáspora. De esto todavía casi no hay estudios, hay hipótesis. Sin estudios hay la hipótesis que surgen situaciones de doble estigmatización, porque se dice que las lenguas criollas muchas veces ya sufren una estigmatización en la sociedad de origen y luego cuando se trasladan a contextos diaspóricos sufren una doble estigmatización, pero esto significaría normalmente que desaparecen, y sabemos de muchos contextos diaspóricos que no es así, que las lenguas criollas no desaparecen. Entonces por eso creo que hay que investigar esa indexicalidad social de lenguas criollas en la diáspora para mejor entender lo que pasa realmente en este tipo de situaciones de contacto. Pues como no tengo mucho tiempo voy a poner algunos breves ejemplos. El primer ejemplo va a ser el criollo haitiano, que voy a presentar brevemente en dos contextos diaspóricos para mostrar un poco las preguntas abiertas o por qué vale la pena estudiar los criollos. Antes de pasar a los contextos diaspóricos, voy a situar el criollo haitiano muy brevemente, la situación en Haití. Pues muy brevemente, en Haití, como seguramente saben, hay dos lenguas oficiales, el francés y el criollo haitiano, y lo que es importante para entender luego lo que pasa en contextos diaspóricos es tomar en cuenta que el criollo haitiano es hablado por prácticamente toda la población, el francés no. El francés se habla como máximo por un 10% de la población, entonces no se puede hablar de una típica situación de diglosía, pero aún así en Haití el francés se considera como variedad alta. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Otro punto se refiere a la composición de la población. Vemos que aunque la gran mayoría de la población son descendientes de negros africanos, también hay diversas etnias, mulatos, mestizos, indígenas y criollos europeos, y lo que es muy importante para entender lo que pasa en la diáspora es mirar cómo funciona la estratificación social, que es muy compleja, de hecho en Haití, entonces estoy simplificando mucho, pero los factores que se utilizan para establecer una estratificación social son sobre todo factores como la lengua, entonces alguien habla francés o habla criollo, la región, alguien es de la ciudad o del campo, el nivel de educación, pero lo que es importante es que normalmente no se utilizan factores como la raza o etnia para establecer estratificaciones sociales. ¿Y qué pasa ahora cuando el criollo, o mejor dicho, cuando hablantes del criollo haitiano llegan a la diáspora? Primero vamos a mirar brevemente el criollo haitiano en Estados Unidos. Esto es la única situación donde disponemos ya de algunos estudios que demuestran que el haitiano o los haitianos en Estados Unidos, de repente lo que pasa es que se encuentran estigmatizados por su raza. Entonces los haitianos ahí en la diáspora son vistos como grupo homogéneo de bajo nivel social y se dan cuenta que de repente ya no cuenta si tienen un cierto nivel educativo o si son de la ciudad, del campo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que intentan es crear una identidad étnica propia para diferenciarse, por ejemplo, de los afroamericanos, crearse como etnia propia,
Y entonces la pregunta es qué lengua hay que utilizar. El francés no funciona porque el francés, bueno, los haitianos son vistos como hablando mal el francés, entonces ahí estamos con el uso indexical del criollo haitiano, que de repente se convierte, en la diáspora se convierte en, bueno, signo indexical de una etnia haitiana que se diferencia de, por ejemplo, o sobre todo de los afroamericanos, y se convierte en símbolo de lo que los mismos hablantes afirman tener como identidad de haitianité. Entonces, lo que es importante, hablando de lo que pasa en la diáspora, es que aquí el criollo haitiano, que en Haití mismo es estigmatizado, de repente se convierte aquí en instrumento de un posible ascenso social, y entonces se puede decir, claro, generalizando un poco, pero se puede decir que la autoestimación lingüística de los hablantes parece ser más alta en Estados Unidos que en Haití. Entonces eso es un punto por lo que yo creo que esta idea de doble estigmatización y las lenguas de contacto, lenguas criollas, se pierden en la diáspora, no parece ser verdad. Voy a saltar los ejemplos por razones de tiempo y voy a pasar a una situación donde también tenemos muchos hablantes del criollo haitiano, que es la Guyana francesa. Y voy a presentar brevemente algunos resultados de un trabajo de campo que he hecho en la Guyana francesa, que bueno, no sé si todos conocen la Guyana francesa. Aquí la tenemos y vemos que por una parte es un país bastante pequeño, y encima vemos que, bueno, lo que tiene sobre todo es naturaleza, tiene pocas ciudades, pero las pocas ciudades que tiene, hay que decir que son un paraíso para el lingüista, porque hay tantas lenguas y tanto contacto de lenguas. Entonces, para quienes están interesados en multilingüismo, se habla francés, español, portugués, lenguas criollas, lenguas indígenas. Bueno, se podría hablar horas de eso, pero me voy a centrar en dos tipos de lenguas criollas que nos interesan aquí: las lenguas criollas de base francesa y de base inglesa. Bueno, tampoco voy a entrar en detalles aquí, pero vemos que existen distintos tipos, distintas variedades de lenguas criollas de base francesa. Y lo que es importante e interesante en la Guyana francesa, cuando hacía mi trabajo de campo ahí, entrevistando a las personas, me daba cuenta que aparentemente en la Guyana francesa existen dos definiciones de lengua criolla. O sea, existe una definición lengua criolla, el criollo como lengua autóctona, es decir, el criollo guayano, pero también existe otra definición de un criollo, bueno, implicando todo lo que no sea guayano, definición del criollo como lengua de migrantes. Aquí tenemos uno de los muchos ejemplos que podría haber dado, porque dentro de la población, aquí tenemos la cita de un nativo de Cayena que me decía, bueno, este criollo, se refería a lo que no es guayano, este criollo es solamente para comunicarse con los extranjeros de la Martinica y del Surinam. Y lo que es interesante aquí, como vemos, ni siquiera se distingue entre las lenguas criollas de base francesa o de base inglesa, sino todo lo que no es guayano es lengua de migrantes, y en la Guyana francesa fuertemente estigmatizada. Entonces, lo que pasa es que los criollo hablantes, los haitianos y también los otros criollos hablantes de una lengua criolla de base francesa, y lo dicen en las entrevistas, se dan cuenta rápidamente de esta definición y la connotación también de este criollo, e intentan apartarse de todo lo que sea inglés, y los maroons que tenemos aquí, que bueno, son básicamente los que hablan las lenguas criollas de base inglesa, que tenemos aquí el aluco, yuca, pamacá y otros, que, bueno, simplificando mucho se puede decir que ese término taqui-taqui, que es muy mal visto en la Guyana francesa, engloba todas esas lenguas criollas. Entonces, lo que cultivan los criollos hablantes
es una identidad de, bueno, somos francés, pero francés no en el sentido hablamos francés, sino francés y o criollo guayano, y esto conduce a conversaciones muy interesantes. Aquí solamente voy a poner un breve ejemplo de una conversación entre un criollo hablante de Haití, otro de Martinica, y lo que es interesante es que las comunicaciones siempre empiezan en criollo guayano, o sea, el saludo aquí, bonjour, comment magnifica, siempre va en criollo guayano, y luego normalmente cada uno habla su criollo, pero con inserciones para mostrar, y lo dicen cuando se pregunta cómo hablan o qué hablan, o sea, lo hacen conscientemente, dicen, bueno, sí, pero queremos mostrar, también sabemos francés, sabemos criollo guayano, y lo que ven aquí, lo que está subrayado, son inserciones del criollo guayano, que se utilizan, como se ve aquí, constantemente, y también normalmente se utilizan elementos del francés. Por ejemplo, aquí el migrante de Martinica utiliza avant en vez de avant, la palabra criolla, y así se ve bastante bien cómo construyen una identidad de, digamos, distintos niveles, ¿no? Tienen su nivel de etnia, como haitiano, como martinicano, pero también lo que llaman la guayanité, somos guayanos, y lo mostramos utilizando elementos tanto del criollo guayano como del francés también. Bueno, voy a pasar a otro ejemplo para demostrar la alta indexicalidad de combinación o de elección de lenguas. Aquí tenemos un ejemplo de un criollo hablante de Santa Lucía, que tiene como lengua materna el creol, que también es una lengua criolla de base francesa, como el criollo de Guadalupe, de Martinica, pero la lengua oficial de Santa Lucía es el inglés, y ya hemos visto que en la Guyana francesa el inglés y las lenguas criollas de base inglesa se menosprecian, sobre todo por los hablantes criollos que hablan un criollo de base francesa. Entonces, lo que pasa, bueno, en este ejemplo de Loic, pero también en general en los migrantes que son de Santa Lucía, por ejemplo, se observa una construcción de una identidad lingüística que difiere mucho de lo que hacen, por ejemplo, los haitianos o los martinicanos. ¿Por qué? Porque Loic aquí afirma hablar francés y portugués, y luego en la conversación dice, sí, también hablo otras lenguas, pero básicamente su identidad es el francés y el portugués, y dice, sí, gracias, dice, bueno, el francés lo hablo con desconocidos y con criollo hablantes de la Guyana y de las Antillas, o sea que afirma no hablar el criollo, solamente el francés, y el portugués con vecinos, con amigos. Bueno, eso es lo que dice, lo que habla. Ahora vamos a ver dos breves ejemplos de lo que realmente hace. En las conversaciones, bueno, conmigo o con otras personas donde afirma hablar francés, bueno, no voy a entrar en detalles aquí por razones de tiempo, pero se nota claramente, dice créole et langue étudiée, langue gérau et anglais, criollo es lengua estudiada. Entonces lo que observamos aquí es, de hecho, o sea, habla criollo con un léxico más o menos francés, pero de hecho, por lo menos la sintaxis es claramente criolla. Solamente para mencionar dos ejemplos, los sustantivos genéricos no llevan artículo, creole, langue gérau, esto es claramente, esto es típico de las lenguas criollas, o si miramos la construcción de los tiempos verbales, aquí abajo tenemos un ejemplo, j'ai envoyé une lettre à Gérard, m'envoyé, y eso es lo que pasa durante toda la conversación, o sea, lo que habla realmente es criollo con léxico más o menos francés, pero no solamente con francés, sino también
hay elementos del portugués, hay influencia lexical, por ejemplo, Gerao Iguao utiliza constantemente palabras del portugués. En la fonética, no me da tiempo a entrar a eso, pero en la fonética también se nota influencia del portugués. Entonces realmente tiene esa mezcla de lenguas que también utiliza en otros contextos. Vamos a ver un último ejemplo. Con su vecino, Loic pretende hablar Samacá, que es una lengua criolla a base inglesa, y aquí solamente vamos a centrarnos en el comienzo de la conversación con el vecino, que es muy interesante, porque como se nota aquí, básicamente es portugués, pero lo que está subrayado, claro, son elementos del inglés. También se ve que tiene una forma de hablar muy hacia el francés, o sea, el sagobón. En Samacá realmente existe sagobón, pero bon ya viene del francés, vacances viene del francés, o sea que de hecho lo que él afirma hablar su Samacá, entre comillas, realmente es portugués con influencias del inglés, francés y Sranantongo. Tampoco es ese moro, tampoco es del Samacá. O sea, en total, lo que se ve bastante bien aquí, creo yo, es el uso altamente lexical de recursos, lo que realmente Bertobec y otros llaman recursos lingüísticos. Esto se ve realmente en estos contextos. Uso indexical de los recursos lingüísticos disponibles según la situación y también y sobre todo según el interlocutor, y esto es algo, creo yo, que habría que estudiar con mucho más detalle, en qué situaciones, cuáles son los factores. Entonces eso es muy brevemente un poco la idea, y me voy a saltar los otros ejemplos y llegar a la conclusión, ¿sí? Ahora ya estoy terminando. Bueno, pues ¿qué es lo que queremos hacer en nuestro proyecto o cuáles son los puntos decisivos? Hemos visto que sí vale la pena investigar lenguas criollas en contextos de diáspora, porque no solamente es el caso que una lengua criolla se traslada de un sitio a otro y se mantiene o se pierde, sino hemos visto que las lenguas criollas en contextos diaspóricos toman un desarrollo bastante distinto, no siempre, pero puede ser. O sea, no solamente hay que observar el cambio del sistema interno de la lengua, como muchas veces se sugiere, sino también hemos visto que puede haber alteración del contexto sociolingüístico, y esto puede conducir a una autoevaluación muy distinta que tienen los criollo hablantes en la diáspora. Y también hemos visto que hay distintos contextos diaspóricos que conducen a situaciones muy distintas. Hemos visto que la indexicalidad del criollo haitiano en Estados Unidos no es la misma que en la Guayana francesa. Entonces, para terminar muy brevemente, ¿cómo procedemos o cuáles son los puntos que estamos viendo? Claro, empezando por el análisis estructural, es claro que hay que mirar el uso de recursos lingüísticos en condiciones de superdiversidad, pero también hay que tomar en cuenta otros puntos que en muchos estudios faltan o no se toman tanto en cuenta, como el repertorio lingüístico del que los propios hablantes afirman disponer, porque hemos visto que lo que realmente hacen a la hora de hablar no siempre coincide con lo que dicen hablar. También hay que tomar en cuenta la denominación que los mismos hablantes dan a lo que hablan y lo que afirman hablar con ciertas personas. Y por último también hay que tomar en cuenta el valor sociolingüístico de la lengua criolla en la patria del hablante y el valor de esa patria, o sobre todo de sus lenguas, en la sociedad receptora. Eso es un poco el plan para el proyecto, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí ya abrimos el espacio para preguntas. Gracias, Caroline, realmente me has iluminado en muchos aspectos. Yo quería hacerte solamente una pregunta acerca del criollo en los Estados Unidos.
y en mi respecto, o sea, es decir, como vivo allá y en realidad trabajo sobre el español en los Estados Unidos, me preguntaba si tú cuando hablabas de prestigio, ¿sí? Te estabas refiriendo más a solidaridad dentro de la misma etnia, porque no estoy 100% segura, no quiero ser confrontacional, pero no estoy segura de que el criollo tenga un estatus más alto que otras lenguas que vienen a los Estados Unidos como lenguas minoritarias, y en realidad sería más como una cosa como covert prestige, tal vez de Tradgill, de los hablantes. Era básicamente eso lo que te preguntaba, que tú decías que el francés no servía como un vínculo y le servía como una cosa de prestigio, digamos, autoestima grupal, ¿no? Sí, ¿Era eso? Sí, es precisamente esto, dentro del mismo grupo étnico, y también, bueno, lo he dejado por razones de tiempo, pero también hay que diferenciar entre la primera generación y la segunda, tercera generación, que ya tienen una tendencia de pasar al francés y de apartarse del criollo haitiano. Entonces ahí, bueno, faltan estudios para mirar precisamente cómo funciona, pero parece que hay que diferenciar mucho entre lo que pasa en la primera generación y en la segunda, tercera, pero me refería a la primera generación y como bueno, sí, eso. No como nacional. No, que va, no nacional, a nivel de la etnia misma. Justo porque estoy en una tesis que es sobre este mismo tema de grupo haitiano en Chicago, lo que está ocurriendo es efectivamente, como menciona usted, el francés es la lengua que están eligiendo en la escuela, pero están manteniendo el criollo muy fuertemente, al menos en la ciudad de Chicago, ¿no? Pero quería hacer otra pregunta relacionada a los rasgos lingüísticos que usted estaba mencionando. Mencionó que hay una serie de grupos de criollo francés que están en Guyana Francesa, y mencionó estos rasgos como si fueran todos juntos. Y yo quería saber si había encontrado diferencias entre los diferentes grupos, porque después de todo algunos de ellos están conectados a Francia, pero otros no, como el caso haitiano, ¿no? Entonces quería saber si todos estaban de alguna manera utilizándolo de la misma manera. De hecho sí, o sea, dentro del grupo de criollo hablantes, criollos de base francesa, hay lo que es muy interesante, hay en la Guyana Francesa hay una, digamos, identidad de criollo hablantes francesas, lo que no ocurre, por ejemplo, en las Antillas, donde, bueno, hay estudios sobre Guadeloupe, Martinique, donde la gente afirma no entender, por ejemplo, el criollo de la Guyana, y en la Guyana lo que es interesante es que todos dicen, si es verdad es otra cosa, pero todos afirman entender a todos. O sea, hay un, creo que incluso tengo lo que he saltado por razones de tiempo, pero ahí hay algunas citas. Eso es básicamente la idea, o sea, la última cita, por ejemplo, tenemos la misma cultura, el mismo pasado, es esa idea, pero luego lo que también se ve es que hay como una renegociación de territorio de los distintos criollos, porque sí hay una conciencia, bueno, en ciertos, por ejemplo, aquí se menciona en los autobuses, en los taxis, es sobre todo el criollo haitiano. Entonces es una negociación donde se habla que criollo, pero al final siempre se demuestra esa guyanité mezclando, o sea, nadie habla solamente el criollo haitiano, el martinicano, es siempre una mezcla para demostrar sí, pertenecemos, aunque solamente sea, esto también no lo he mostrado, es de una conversación incluso entre una madre y su hijo haitiano, y incluso ahí vemos que los pronombres, por ejemplo, que se utilizan son del criollo guyano. Entonces siempre esa idea de mostrar la identidad de, bueno, pertenecemos a la Guyana, hablamos también los otros criollos. Muchas gracias por las dos ponencias. Más que todo quisiera hacer un comentario que una pregunta y relacionar un poco las dos ponencias, porque me parece el enfoque teórico, aunque no utilizan la misma terminología, pero a mí me parece que sí que es un enfoque
que me parece muy adecuado para el análisis de situaciones de contacto, es decir, poner en el centro el hablante y no los sistemas lingüísticos, para apartarnos de esa terminología de interferencia y transferencia que ha mencionado Azucena ayer ya, ¿no? Y yo he trabajado mucho con el concepto de hibridación, y es justamente la misma idea que expusieron, poner en el centro el hablante, y el hablante se sirve de sus recursos lingüísticos, combina las diferentes lenguas, y entonces ya no habla una lengua de una manera definitiva, ¿no? Sino que utiliza los recursos lingüísticos y es un hablante creativo, ¿no? Y también seguramente en el caso de Chile, si ahí queremos utilizar también la indexicalización, son identidades también híbridas, ¿no? Que utilizan las dos lenguas para expresar como Caroline nos ha expuesto aquí muy bien, esa relación entre la identidad híbrida Ahora, perdón que me tome el micrófono, aunque ya estamos sobre la hora. Solamente yo quería, en verdad, más bien comentar. La UNA me ha parecido bien importante retomar algo que ayer se quedó medio en el aire, y es la importancia de determinar cuál es el conocimiento que tiene el hablante, su actitud y qué pasa en la práctica. Y los que hacemos sociolingüística en campo sí que necesitamos tomar eso muy cuidadosamente en casos de diáspora o más, o en casos de lenguas minorizadas. La segunda es una invitación, puesto que aquí hay muchísimos haitianos, para que vayas ampliando el proyecto al Ecuador. Pero es en serio. Muchas gracias.